¿Tienes curiosidad sobre qué tabúes o reglas en un país sancionado podrían realmente sorprender a los extranjeros? Cuba es un país donde casi todo está restringido. El internet en casa prácticamente no existe, comer carne de res podría llevarte a la cárcel y la Coca-Cola está totalmente prohibida. Así es, incluso las cosas más simples se consideran tabú. Vamos a comenzar a explorar ahora mismo los 15 tabúes y reglas en Cuba. Número 15. Sin Wi-Fi en casa para los residentes. ¿Te imaginas una tarde sin Netflix, sin videollamadas con tus nietos, sin actualizaciones en Facebook ni Google Maps, solo un parque público, la pantalla tenue del celular y tarjetas de Wi-Fi prepagadas? No estamos hablando del año 2000, esta es la vida diaria en Cuba. En Cuba, la gente no tiene libertad para instalar Wi-Fi en sus casas. Para conectarse a Internet, deben ir a espacios públicos como parques, plazas o grandes hoteles donde hay zonas Wi-Fi aprobadas por el Estado. Para acceder, se compran tarjetas prepagadas, Nauta, que ofrecen desde 30 minutos hasta 5 horas y cuestan aproximadamente $1 por hora. Puede sonar barato, pero con un ingreso mensual promedio de apenas $20 a $30, según datos del Banco Mundial en 2022, $1 por hora de Internet representa entre el 3% y 5% del salario mensual de un cubano, una cantidad enorme. Con ese nivel de vida tan bajo, el uso diario de Internet es casi imposible para la mayoría, especialmente en zonas rurales. Solo ciertos grupos, como artistas famosos, médicos, periodistas del Estado o empresarios del gobierno, pueden solicitar Internet en casa. Y aún así, deben pasar por un proceso de registro estricto y estar sujetos a inspecciones periódicas por parte de TEXA, el monopolio estatal de telecomunicaciones. Según Freedom House, Cuba fue calificada como no libre en cuanto a libertad de Internet, con solo 21 puntos de 100 en el año 2023. Sitios como BBC, El País, Twitter y YouTube han sido bloqueados temporalmente o con restricciones de velocidad durante periodos políticos delicados. Aunque el gobierno cubano anunció desde 2019 planes para mejorar la infraestructura de Internet y expandir la red 4G, a finales de 2023 solo alrededor del 36% de la población tenía acceso regular a Internet y menos del 10% de los hogares contaban con Wi-Fi propio, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Número 14. Prohibido hospedarse en casas con letrero naranja. En Cuba, el lugar donde te hospedas no solo tiene que ver con la comodidad, también está estrechamente relacionado con la ley y la seguridad. Los visitantes extranjeros solo pueden quedarse en casas con un letrero azul, llamadas Casa Particular Azul. Eso significa que la casa tiene licencia para recibir a huéspedes internacionales y está bajo supervisión estatal. En cambio, las casas con letrero naranja, Casa Particular Naranja, son solo para inquilinos cubanos, los extranjeros tienen estrictamente prohibido quedarse allí. Esta regla ayuda al gobierno a controlar la moneda extranjera, evitar la evasión de impuestos y mantener la seguridad social. Si te hospedas por error en una casa naranja, tanto tú como el dueño pueden enfrentar fuertes multas, la pérdida de licencias o incluso una prohibición permanente para el propietario. Algunos turistas han contado que la policía ha hecho inspecciones sorpresa en plena noche, pidiéndoles documentos del alojamiento o exigiéndoles salir de inmediato. La experiencia de vivir como local puede volverse estresante y costosa. Actualmente, hay alrededor de 25.000 casas particulares con licencia, principalmente en La Habana, Trinidad y Viñales, los principales destinos turísticos. Además, existe una regla poco conocida: los turistas extranjeros no pueden llevar a cubanos locales a su hotel o casa particular, aunque sean amigos o guías. Esto busca controlar las relaciones entre locales y extranjeros y prevenir problemas sociales o actividades subterráneas. Si te descubren, tanto tú como la persona local pueden ser multados o llevados a declarar. Número 13. Coca-Cola está prohibida. ¿Puedes creer que en pleno siglo XXI aún existen lugares donde no puedes comprar una Coca-Cola fría, aunque tengas dinero? Cuba es uno de los 2 únicos países del mundo, junto con Corea del Norte, donde la Coca-Cola está casi completamente ausente de la vida cotidiana. No es por falta de demanda, sino por razones políticas.
La Coca-Cola llegó a Cuba desde temprano, abriendo su primera planta embotelladora en 1906. Pero en 1962, después de que Fidel Castro nacionalizara los bienes estadounidenses y Estados Unidos impusiera un embargo comercial, Coca-Cola tuvo que salir del país. Desde entonces, la icónica lata roja, símbolo del sueño americano, se volvió un emblema de resistencia para el gobierno cubano. Hasta 2015, vender o consumir Coca-Cola aún se consideraba ilegal. No hay una prohibición escrita oficial, pero tomar Coca-Cola era visto como pro-estadounidense y los vendedores se arriesgaban a ser inspeccionados o cerrados. Hoy en día, Coca-Cola aún no se produce oficialmente en Cuba. Sin embargo, si realmente quieres una, podrías encontrarla de contrabando desde México o Panamá, vendida en secreto en tiendas para extranjeros al doble del precio regular, unos $2 o $3 por lata, más cara que el ron local. Número 12. Prohibido mandar a los abuelos a asilos. ¿Estarías dispuesto a vivir con tus papás o abuelos para siempre, incluso cuando tengan 90 años? Para muchos estadounidenses, los asilos son una forma moderna, práctica y segura de cuidar a los adultos mayores. Pero en Cuba, esto es un gran tabú cultural. Los lazos familiares en Cuba son increíblemente fuertes. La gente cree que los padres pasaron su vida entera sacrificándose por sus hijos, así que cuando envejecen, es deber de los hijos pagar esa deuda, cuidándolos personalmente. Más del 90% de los adultos mayores en Cuba viven con sus hijos o nietos. La imagen de 3 generaciones compartiendo la mesa, los abuelos cuidando a los niños y los hijos cuidando a sus padres mayores es el modelo ideal de responsabilidad familiar. Los asilos son escasos en Cuba y la mayoría son muy básicos y de baja calidad, destinados principalmente a personas sin familia o que ya no pueden valerse por sí mismas. El gobierno no promueve el desarrollo de asilos como en Occidente y siempre enfatiza que la familia es la base de la sociedad. Incluso hoy, cuando muchas familias jóvenes enfrentan presión económica, espacios reducidos o trabajos lejos de casa, el cuidado en casa sigue siendo la prioridad. Las políticas de bienestar y el apoyo para los adultos mayores están basadas en la idea de que vivirán con su familia. ¿Tú qué opinas? ¿Tendrías la paciencia y el corazón para cuidar a tus padres mayores todos los días, durante años? ¿O sigues creyendo en los asilos profesionales? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Número 11. Reglas sobre los puros que debes conocer en Cuba. Cuba es famosa en todo el mundo por sus puros, pero ¿sabías que hay reglas y tabúes especiales sobre cómo comprarlos? Los puros cubanos son reconocidos por su calidad, pero esa fama también ha generado un enorme mercado negro de falsificaciones, especialmente en ciudades turísticas como La Habana y Varadero. En la mayoría de los viajes, casi seguro te encontrarás con jineteros, vendedores callejeros que ofrecen puros auténticos a buen precio, con historias convincentes como «Mi tío trabaja en la fábrica» o «Estos vienen directo de la fuente». En realidad, el 99% de estas cajas tienen sellos falsos, logotipos falsificados y hologramas borrosos, son de baja calidad o simplemente hojas de plátano enrolladas. Algunos turistas incluso se han llevado cajas llenas de restos de tabaco disfrazados. Incluso algunos anfitriones amables de casas particulares ofrecen puros de un pariente que trabaja en la fábrica. No te dejes engañar, es muy probable que pagues el doble por un producto mediocre. A los turistas serios se les recomienda visitar fincas de tabaco en viñales, donde pueden ver cómo se enrollan los puros a mano y comprar productos genuinos, sin químicos y bien almacenados. Por último, revisa las reglas de aduana sobre la cantidad y tipo de tabaco que puedes sacar de Cuba. A muchos turistas les han confiscado los puros o les han cobrado impuestos elevados en el aeropuerto. Número 10. Los tatuajes son un tabú. ¿Puedes creer que un pequeño tatuaje en la mano podría hacerte ver como un criminal en Cuba? En Estados Unidos y muchos países occidentales, los tatuajes son una forma de arte y expresión personal. Pero en Cuba, no es tan simple. Este estigma viene de la cultura machista que valora a los hombres fuertes, tradicionales y de apariencia limpia. Durante décadas, los tatuajes en Cuba se asociaron con marineros, trabajadores de servicios especiales y presos, los 3 grupos más estigmatizados.
Muchos cubanos mayores creen que tener tatuajes significa que eres rebelde, indisciplinado o que tienes problemas legales. Últimamente, los jóvenes en La Habana y otras ciudades grandes han empezado a romper con eso. Muchos artistas y músicos independientes ya usan tatuajes como símbolos personales, pero el estigma sigue fuerte. Incluso podrías enfrentarte a críticas familiares duras o ser rechazado en tu propia casa si te tatúas. ¿Un consejo para los turistas? Si ya tienes tatuajes, considera cubrirlos cuando visites barrios tradicionales, zonas rurales o edificios del gobierno. Respetar la cultura local no solo te mantiene a salvo, sino que también demuestra que eres un visitante educado y considerado. Número 9. ¿Necesitas permiso del Estado para cambiar de trabajo o viajar al extranjero? ¿Alguna vez pensaste que tendrías que escribir una solicitud, esperar aprobación y cruzar los dedos por suerte política, solo para cambiar de trabajo o visitar a unos amigos en otro país? En Cuba, no puedes simplemente cambiar de trabajo sin informar al gobierno. Cada cambio laboral debe ser aprobado por las autoridades locales o la oficina de empleo, incluso si solo quieres pasar de mesero a guía turístico. ¿Por qué? El gobierno busca controlar la fuerza laboral y evitar la fuga de cerebros en sectores clave como salud, educación o agricultura. De forma similar, si los cubanos quieren viajar al extranjero, aunque ya tengan visa, carta de invitación y suficiente dinero, aún necesitan permiso del Estado y una tarjeta de salida. Deben demostrar que el viaje no tendrá un impacto negativo en la comunidad y que regresarán con seguridad. Esto ha llevado a que muchos cubanos desesperados se conviertan en balseros, arriesgando la vida al cruzar el mar rumbo a Estados Unidos en balsas hechas en casa. Solo en 2022, más de 6.000 cubanos fueron detenidos por la Guardia Costera de Estados Unidos mientras intentaban escapar, una señal dolorosa de cuánto valoran su libertad. Número 8. Algunos cortes de cabello están prohibidos. En Cuba, los peinados no son solo una cuestión de estilo personal, también son un tema social y político, algo que muchos visitantes no se imaginan. Estilos extremos, como mohicanos, lados rapados, colores neón o diseños atrevidos se consideran una influencia occidental y contrarios a los valores socialistas que el gobierno busca preservar. Estudiantes, empleados del gobierno e incluso jóvenes artistas han sido obligados a cortarse el cabello rebelde si quieren seguir estudiando o trabajando. Una encuesta no oficial en 2019 mostró que casi el 70% de los jóvenes cubanos había sido advertido por su apariencia, especialmente por su cabello, durante eventos públicos o actos políticos. Los niños en la escuela deben llevar el cabello corto y natural, y las niñas deben evitar estilos demasiado modernos para no ser vistas como una mala influencia. Para los turistas, no hay una prohibición oficial, pero quienes llevan mohicanos, rastas o el cabello teñido de colores vivos suelen recibir miradas incómodas o tener problemas en los puntos de seguridad, especialmente en aeropuertos o sitios históricos. A algunos incluso se les ha negado el servicio en restaurantes locales o se les ha dificultado rentar una casa particular por lucir demasiado rebeldes. Número 7. Tener más de una propiedad está prohibido. En Cuba, tener más de una propiedad está completamente prohibido, una regla que sorprende a muchos extranjeros. Por ley, cada ciudadano cubano solo puede ser dueño de una vivienda, y comprar, vender o heredar propiedades no es un proceso libre como en otros países. Antes de 2011, ni siquiera se podía comprar o vender casas con dinero, solo se podían intercambiar viviendas de valor similar. Fue hasta las pequeñas reformas de 2011 que se permitió la compraventa limitada, pero siempre bajo registro estricto y control del Estado. Tener dos casas o rentar una propiedad con fines de lucro se considera especulación de bienes, lo cual va en contra de los ideales socialistas que sigue Cuba. Si alguien es descubierto con más propiedades de las permitidas, puede perderlas, recibir multas o perder el derecho de herencia. Para los extranjeros, las reglas son aún más duras, no pueden ser propietarios a menos que se casen con un cubano y obtengan un permiso especial del gobierno. Por eso el mercado inmobiliario en Cuba es muy limitado, y la mayoría de las viviendas se heredan entre generaciones. Muchas casas están en mal estado, y hay escasez de materiales de construcción, por lo que la gente vive en casas deterioradas que no pueden reparar.
Según estadísticas oficiales, casi el 39% de las viviendas cubanas necesitaban reparaciones en el año 2020. Número 6. Prohibido sonarse la nariz o escupir en público. ¿Alguna vez pensaste que algo tan inofensivo como sonarte la nariz o escupir podría hacer que te vean como la persona más grosera del lugar en segundos? Mientras que en muchos países de América Latina escupir o sonarse en público no es gran cosa, algunos incluso lo hacen en la mesa, en Cuba se considera extremadamente maleducado, poco higiénico y una falta de respeto al espacio compartido. Los cubanos tienen un fuerte sentido del decoro, dignidad y buenos modales, y siempre intentan lucir limpios, ordenados y respetuosos con la comunidad. Si te suenas la nariz con fuerza en una cafetería o escupes en la banqueta en La Habana, no te sorprendas si te lanzan miradas feas, el dueño te llama la atención o incluso te pide que te retires. Un turista canadiense contó que en un bar famoso de la calle Obispo le negaron otra bebida después de que escupió afuera. Y no se trata solo de apariencia. En muchas zonas turísticas, las multas por escupir en la calle van de 50 a 100 CAP, unos $2 a $4. Puede no parecer mucho, pero pasar vergüenza frente a todos no es el tipo de recuerdo que quieres llevarte a casa. Consejo para turistas: si necesitas sonarte la nariz, ve al baño o al menos busca un lugar privado, usa un pañuelo y tíralo de inmediato. Número 5. No des dinero a niños que piden en la calle. El gobierno cubano ha promovido por años la imagen de un país sin personas sin hogar ni niños en la calle, pero en la realidad, la mendicidad ha ido creciendo discretamente en zonas turísticas como La Habana, Trinidad y Santiago de Cuba. En lugares concurridos como el centro histórico, la plaza de la catedral o el malecón, es común ver niños, personas mayores o mujeres con niños pidiendo dinero o vendiendo recuerdos caros. A menudo, se elige a los niños para acercarse a los extranjeros porque es más probable que consigan simpatía. Sin embargo, dar dinero directamente a niños que piden en Cuba es un tabú silencioso. Se considera que fomenta la mendicidad y afecta la imagen de sociedad igualitaria que el gobierno quiere proyectar. La policía o los guardias locales pueden advertir o incluso multar a turistas que lo hagan. Además, muchos casos de mendicidad son organizados, aprovechándose de la buena voluntad de los visitantes. Entonces, ¿cómo puedes ayudar sin romper las reglas locales? El mejor consejo es llevar pequeños artículos útiles como snacks, bolígrafos, jabón, dulces, toallitas húmedas o libros para colorear. Estos se consideran regalos humanitarios más aceptables que dar dinero. Número 4. Cuba funciona solo con efectivo. ¿Te imaginas que tus vacaciones enteras se arruinen solo porque no puedes usar tu tarjeta? En Cuba, eso no es una exageración, es la realidad. Cuba funciona casi por completo con efectivo, y para muchos estadounidenses, esto es un verdadero choque cultural. Las tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos básicamente no sirven, no puedes usarlas en restaurantes, bares ni siquiera en muchos hoteles. Según The Havana Times, alrededor del 85% de los comercios y servicios en Cuba no aceptan tarjetas de crédito, ni siquiera Visa o Mastercard. ¿Y si piensas usar un cajero? Piénsalo 2 veces, los cajeros automáticos en La Habana son escasos, a menudo están fuera de servicio o rechazan tarjetas de Estados Unidos, dejando a muchos turistas tan confundidos que acaban llamando a amigos para pedir ayuda. Además, Cuba tiene 2 monedas, el CUC, para turistas, y el CAP, para locales. El tipo de cambio oficial es de un CUC por unos 25 CAP, pero es fácil que te den menos si no estás atento. Si llevas dólares estadounidenses, prepárate para una comisión del 13% en el cambio, eso significa perder $130 por cada 1000 que cambies a CUC. En ciertos periodos, como entre 2021 y 2022, Cuba incluso prohibió el uso del dólar estadounidense en la mayoría de las transacciones. Si entras al país con mucho efectivo sin declararlo, puedes ser multado o forzado a cambiarlo a una tasa muy baja. Número 3. Comer carne de res está prohibido. En Cuba, comer carne de res no es solo un lujo, para la mayoría de las personas, está casi totalmente prohibido.
El gobierno controla estrictamente la distribución de carne de res, permitiéndola solo en ocasiones especiales o para turistas, hoteles, personas mayores o asilos estatales. Para el ciudadano común, matar una vaca para comer es casi impensable, obtener un permiso de sacrificio es prácticamente imposible. Si alguien rompe esta ley, puede enfrentar multas muy altas o hasta 20 años de prisión, una cifra impactante. Esto ha convertido a la carne de res en un símbolo de privilegio y estatus social. Comerla se ve como señal de que tienes conexiones o recursos especiales. Muchas personas arriesgan comprar carne en el mercado negro, aunque los precios son varias veces más altos que el ingreso promedio. El salario básico en Cuba es de apenas 20 a 40 dólares al mes. Y no solo la carne de res, tirar comida en Cuba también es un gran tabú. Con escasez de alimentos y el sistema de libretas de racionamiento aún vigente desde 1962, cada grano de arroz o gota de aceite es valiosa. Los cubanos planean sus comidas para no dejar sobras, y en las fiestas, cualquier comida extra se guarda con cuidado para llevar a casa. Desde pequeños, los niños aprenden, no dejes nada en el plato, porque detrás de eso está el sudor y el esfuerzo de muchas personas. Número 2. Prohibido besarse en público. ¿Sabías que un beso rápido en la calle podría costarte cientos de dólares en multas o incluso llevarte a la estación de policía durante tus vacaciones soñadas? Suena a broma, pero en Cuba es una realidad. No existe una ley oficial que diga, prohibido besarse, pero bajo las reglas de conducta ofensiva, la policía local puede multar a cualquiera por abrazarse, besarse o tocarse demasiado en público. ¿Cuánto es la multa? Puede llegar hasta 125 dólares y en casos más graves, los turistas pueden ser retenidos, interrogados o incluso quedarse sin pasaporte temporalmente. Esto proviene de la idea cubana de decoro, dignidad y respeto hacia la comunidad. Los cubanos son muy amables y cariñosos, saludan con un apretón de manos, un abrazo ligero o un beso en la mejilla. Pero un beso que dura más de unos segundos o un abrazo muy apasionado en la calle se ve como inapropiado y dañino para la cultura colectiva. Curiosamente, una encuesta de 2022 mostró que más del 65% de los cubanos piensan que las muestras de afecto en público son inadecuadas y dañan la imagen del país. Algunos blogueros de viajes incluso colocan la regla de no besarse en público entre los 5 tabúes que más sorprenden a los turistas estadounidenses, junto con la prohibición de drones y la restricción de llevar locales a hoteles. Número 1. Prohibido criticar al gobierno. En Cuba, criticar al gobierno no es solo un tabú, es visto como lavar los trapos sucios en público, un acto peligroso que puede arruinar tu vida. Bajo el estricto régimen comunista desde 1959, la libertad de expresión está casi completamente reprimida. Todos los medios, desde los periódicos locales hasta la televisión nacional, están controlados por el Estado. Según Freedom House, Cuba obtuvo solo 12 de enero de 2000 puntos en libertad, ubicándose junto a países como Corea del Norte y Eritrea. Hablar de política se llama conversaciones en voz baja, la gente solo se atreve a discutir estos temas en la cocina o el cuarto, lejos de las ventanas, por miedo a que un vecino escuche y los delate. En Cuba, hay un dicho muy conocido, las paredes oyen. A los turistas, especialmente a los que visitan por primera vez, se les recomienda fuertemente no hacer preguntas ni compartir opiniones políticas, ni siquiera como broma. Si te atrapan criticando al gobierno, las consecuencias pueden ser severas: deportación, prohibición de regresar a Cuba, multas o incluso prisión, especialmente si las autoridades creen que estás incitando disturbios sociales. Algunos jóvenes cubanos aún se atreven a hablar en línea o en blogs secretos, pero muchos han sido arrestados, puestos bajo arresto domiciliario o despedidos de sus empleos. Por ejemplo, en 2021, más de 700 personas fueron arrestadas durante protestas por libertad y reformas económicas. En resumen, estos 15 tabúes y reglas no escritas en Cuba no son solo leyes aburridas, reflejan profundamente la cultura, la mentalidad y el estilo de vida del pueblo cubano. ¿Cuál de estos tabúes cubanos te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo secretos fascinantes de todo el mundo.
Nos vemos en el próximo video.